En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a la máquina de pensar. Ustedes saben que hoy vamos a pasar un programa especial, lo estuvimos seleccionando durante el año pasado, el seminario Perspectivas Críticas del 2012, que está organizado por Ciencias de la Comunicación y presidido ahí, dirigido por Lisa Bloch de Bejar, planteó el tema de la crítica en el cine en unas jornadas que hubo en el Café de la Diaria. Saben, no sé si se acuerdan, que en el 2011 también estuvimos nosotros ahí, invitados por el Seminario de Perspectivas Críticas del 2011. Y bueno, ahora queremos hacerles oír, hacerles compartir con ustedes esta mesa dedicada al cine, a la crítica del cine en estos tiempos tan cambiantes, en estos tiempos de cine mutante, según palabras del director Álvaro Buela. Los invito a escuchar esta mesa que está integrada por los cineastas Álvaro Buela, Mario Handler y Daniela Esperanza, y la crítica de cine de Brecha, Roxalba Oxandabarat. Aquí a mi derecha, Daniela Esperanza. Ella es guionista y directora, graduada de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Escribió y dirigió la película Mala Racha, y bueno, y además es docente o fue docente en la Escuela de Cine de Uruguay, y sos docente y en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en tercer año. Luego a su lado está Álvaro Buela. Él es psicólogo, aunque no ejerce, nunca ejerciste, ¿no? Bueno, trabajó como periodista, y guionista y director cinematográfico. Fue editor de la revista M Cine y fue coordinador del suplemento El País Cultural. Dirigió las películas Una forma de bailar y Alma Mater, y actualmente es docente del curso de realización cinematográfica en la Universidad Porto. A su lado está Roxalba Oxandabarat. Ella es periodista, comenzó su carrera escribiendo en el semanario Marcha, luego trabajó durante unos años en Perú, donde fue redactora del diario La Crónica, del suplemento cultural El Caballo Rojo y del semanario El Búho. Luego en Uruguay, cuando volvió, se volcó de lleno a la crítica cinematográfica y literaria en el semanario Brecha, de la cual fue directora. Y bueno, y por último Mario Handler, guionista, editor, director de cine, fundador de la Cinemateca del Tercer Mundo. Trabajó en Alemania, trabajó en Venezuela, trabajó en Checoslovaquia. Ha realizado, varios films documentales, desde 1958 el primero. Se destacan varios: Carlos, Cine Retrato de un Caminante, Montevideo, Me gustan los estudiantes, Dos puertos y un cerro, Mestizo, Aparte, Decirle a Mario que no vuelva y El voto que el alma pronuncia. Y actualmente es docente en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Considera que la crítica cinematográfica incide actualmente en el público y en los realizadores? En el público, a grandes rasgos, se puede decir que no. El público masivo, no. Pero hay un sector del público que no me animo a calibrar en su tamaño, que sí tiene una cierta fidelidad hacia la crítica, y eso lo comprobás cuando películas que vienen chiquitas y sin promoción de repente se mantienen mucho tiempo en cartel con críticas positivas. Quizás es muy presuntuoso decir eso, porque también funciona el boca a boca, pero eso sucede generalmente con películas de orígenes no hollywoodenses que no vienen con gran promoción y que se mantienen en cartel más allá de lo que los mismos distribuidores esperaban. Pero más allá de eso, creo que en el público la crítica hoy no tiene realmente impacto.
En cuanto a los realizadores, acá hay 3 que pueden contestar mejor que yo. La experiencia mía, obviamente Woody Allen nunca me escribió para decirme que estaba muy ofendido porque no me gustó una de sus películas. Además siempre me gustan un poco. Pero con los uruguayos somos tan pocos, nos conocemos todos, sí se da una situación un poco... No es que los influya a ellos, sino que si no es positiva les molesta, ¿sí o no? Les molesta mucho. Porque yo comprendo, les da un trabajo espantoso hacer una película, cuesta tanto hacer una película y viene y con 4 niñas me deshace, debe ser una cosa realmente muy fastidiosa. Pero lamentablemente los que pretendemos ejercer la crítica a veces no tenemos más remedio, porque entre el realizador, que quizás hasta es tu amigo, y un lector que tú no conoces, que es un ente abstracto, pero al cual te debes, no tienes más remedio que pensar en ese lector. Y con todo el dolor del alma, nos ha pasado que películas de amigos nuestros no han sido tratadas con demasiado cariño. Ellos dirán cuánto les influye esta crítica, ¿o no? A mí me parece que la crítica incide en el público, pero claro, no tengo referencia de qué público, ¿no? Pero la crítica genera ahí una opinión y yo escucho que me dicen, no, que fulano dijo que, mengano, en tal diario dicen que, y claro, hay una fidelidad que a veces, claro, uno desde otra perspectiva no... capaz que uno dice, bueno, pero ir o no a ver una película porque alguien dice que sí o no, pero claro, en términos de cantidades no tengo como referencia. Y en los realizadores, si se refiere como a nivel local, yo no he recibido tantas críticas, tampoco he hecho tanto, pero que a uno le puede llamar la atención como una perspectiva, una visión que uno desconocía, o que de repente hay alguien que interpreta o descubre algo en la película en cuestión que bueno, que verlo así por escrito como que puede llamar la atención. Pero no creo, así hablando como de crítica, en ese sentido, no sé qué estamos hablando ahora, capaz como de una publicación semanal y tal, ¿no? Capaz que en un ámbito más amplio de la crítica, ahí ya sería distinto, ¿no? Estaba pensando de qué modo puede incidir la crítica en una película que ya está hecha, ¿no? Digo, a lo sumo lo que puede generar es lo que decía Daniela, ¿verdad? Digamos, que el realizador descubra. En general uno filma cosas que no sabe, ¿no? O sea, así como cuando uno habla cosas que no sabe, que sabe, filma cosas que no sabe que filmó. Y eso, una crítica perspicaz y lúcida podría ayudar a verlo. En ese sentido podemos hablar de incidencia, es decir, en un sentido a posteriori. Después lo único que va a generar es alimentar el narcisismo si es positiva y alimentar el odio si es negativa, supongo. No veo otra forma de incidencia, o sea, no creo, la verdad. Me acordé de Miguel Castro, que era muy irónico cuando presentó Torres Nilsson un cortometraje en el Festival del Sobre. No duraría más de 18 minutos y habló durante 1 hora para presentarlo. Entonces Miguel Castro inventó una frase que yo la llevé por el mundo, que dijo: no se filman disculpas. Causó mucho impacto esa frase. Entonces, en realidad yo creo que el crítico puede actuar, pero sobre todo más en el espectador. Lo que queremos los cineastas, creo que lo insinuó un poco Abuela, es que nos elogien, esa es la verdad. Los análisis, por ejemplo, de una película no se pueden hacer, lleva un libro entero, un análisis de una. Entonces, en mis clases, por ejemplo, yo analizo escenas. Hubo épocas en que analizaba películas enteras, pero era cuando daba historia del cine. Pero si no, para poder hacerlo creativo, es decir, para la siguiente etapa de la creación, lo que se deriva de la visión de una película, el alumno lleva larguísimo tiempo analizar formalmente y contenutísticamente una sola escena, muchísimo. Entonces, en la historia interna de una película, en realidad,
el primer crítico es el montador. Es el primero de todos. Yo trabajé en montaje de otros, ¿no? Es el primero. En realidad hay otro número 0, que es el que edita guiones. En la época del productor creativo de Hollywood, era aquel productor bueno que sabía editar un guión. Podía no ser guionista. Yo no recuerdo exactamente quién fue el que tomó las 5 cartas a Eva y poco a poco las bajó a 4. Y era con Mankiewicz, director. Y después la bajó a 3. Eso es un productor crítico creativo. No, se ha hecho mucho eso, muchas veces. Pero el crítico me parece muy interesante, en primer lugar, que no se equivoque, es decir, que sea sensible y que se deje llevar por la sensibilidad, primero, y luego por el análisis. Es decir, tiene que entender en primer lugar. Y eso me ha ocurrido muchas veces que no. Recordando al viejo Alfaro, que yo nunca lo vi viejo porque lo conocí hace mucho. Alfaro era el crítico más sensible, y entonces una crítica que él hizo de media página me llenó de orgullo por la forma en que la hizo, sensiblemente, y eso era lo que uno quería no la frialdad de empezar a discutir y ponerle peros y aquello y lo otro, sino simplemente analizando, pero en media página de marcha. Entonces pensé muchas veces en hacer crítica, pero como este es un pueblo chico, es muy peligroso, ¿me entienden? Yo no puedo hacer lo que hacían en Calle del Cinema, aquellos, los que ya ustedes conocen. Aquí sería terrible decirlo. Yo lo que sí puedo decir es que ahora pensé en empezar a escribir, porque he visto 5 películas uruguayas, de las cuales hay 3 películas que, por ejemplo, valdría la pena escribir, pero de una manera extremadamente violenta, en contra. Es decir, la propuesta no sería propiamente un análisis crítico, porque no se puede hacer. Hay algunas películas de gente atrevida que no tiene oficio, por ejemplo, Todo sobre mi mate, no sé si alguien la vio. Es una persona que carece de oficio, entonces yo tendría que escribir que carece de oficio es un animal, es lo único que puedo escribir. Es muy violento, pero es la verdad. Es la verdad, y coincidimos todos los espectadores que estábamos allí. O por ejemplo, la bala Che no tiene oficio tampoco, entonces uno que aprecia el oficio, una bala para el Che, que bala Che porque tanto la he discutido que la codifiqué, ¿no? Entonces, no sigo más, pero sí, podría valer la pena, pero hay algo que nunca hemos hecho, y termino, que nunca hemos hecho los cineastas, que es reunirnos en la intimidad nuestra de colegas y discutir entre nosotros, sin críticos. Y eso podría funcionar. Los cineastas saben algo de cine. Yo creo que la crítica es una función, y la persona está a la altura de la función o no está a la altura de la función, por más que esté pagando la cuota, como dice Mario, ¿no? O sea, pagar la cuota no lo convierte en crítico, me parece. O sea, hay una función crítica que podemos discutir y que creo que después lo vamos a discutir, sin duda, que por estar sindicalizado no quiere decir que estés a la altura de ella, ¿no es cierto? Creo que es la propia práctica, digamos, lo que te legitima. Claro. Yo considero que el crítico es un escritor, primero que nada, y como tal tiene una obra, digamos, y es la obra lo que lo legitima, ¿no es cierto? O sea, la obra en este caso además son sus puntos de vista, son su sensibilidad, como decía él, son su conocimiento, su erudición, lo que sea, pero también, y sobre todo, una cosa que creo que en este momento es una situación muy confusa, no solo para los críticos, sino también para los cineastas, es la situación en la que está el cine. Yo sé que de esto vamos a hablar después, pero me parece innegable y me parece impostergable, digamos, marcar ese matiz. Es decir, no es lo mismo ser crítico hoy que hace 50 años, que hace 20 años, que hace 10 años. Es decir, no es lo mismo ser crítico hoy que antes de Internet. Es otra cosa. El cine es otra cosa. De hecho, el cine como tal
es decir, como lo conocimos, no voy a decir que está desapareciendo, pero está por lo menos conviviendo con otras formas de ver cine y de hacer cine. Entonces, dentro de esa convivencia, digamos, dentro de esa situación mutante, que es una palabra que creo que define un poco a lo que es el cine hoy, el crítico creo que se legitima con otras armas que antes. Es decir, con la capacidad que tenga justamente para posicionarse dentro de ese escenario mutante. ¿Me entendés? O sea, en ese sentido creo yo que un crítico, a mí me interesa leerlo, es decir, es más bien por el fuera de campo, más bien por lo que me doy cuenta que no dice y que sabe que dice en lo que dice. No soy cineasta. ¿Preguntas o comentarios? No. Vamos entonces a la segunda. ¿Qué cosas debe ver un crítico en una película? O debería. O quizás. Ahí difícil de definir, ¿no? Bueno, dame. Creo que están todos callados. Yo no sé lo que debe ver un crítico en una película. Yo puedo contar lo que yo veo. Yo en general me expongo a las películas como espectador. No voy con un lápiz a anotar si la fotografía me pareció así o asá, si la estructura del guión. Yo voy a que la película me llegue, a que la película me envuelva. Y una vez que eso empieza a suceder, voy a ver dentro, seguramente, voy a distinguir ese todo que me ofrece la película, ese todo que me rodea, qué es lo que me parece interesante. ¿Dónde está la causa de que la película esa me haya llegado o no me haya llegado, o me haya quedado a medio camino? Es decir, a mí me molesta mucho la gente que tiene como el libreto y dice, la fotografía es así, el montaje es así, la música está acá, está bien, pero acá no, el vestuario es correcto. O sea, es como seguir un patrón. Como decía Álvaro, por lo menos lo que escribimos, ¿no? Es un género literario la crítica. Y ella misma te va dictando, cuando te enfrentas a tus propios pensamientos y a la página en blanco o la computadora en blanco, con los recuerdos de la película y con lo que te ha dejado, y hay que dejarte cantar y volverlo luego a pensar de vuelta. A veces aparecen cosas que no te habías dado cuenta. O sea, es como un diálogo entre vos, la película, y aquello que estás haciendo, que es la crítica. Eso es mi experiencia personal. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos escuchando la segunda parte del Seminario de Perspectivas Críticas 2012 con una mesa integrada por Álvaro Buela, Mario Handler, Daniela Esperanza y Roxalba Oxandabarat. Hay algo que me parece absurdo cuando algún crítico dice muy buen guión. ¿Cómo sabe? Tendría que haberlo leído. El guión es una cosa normalmente confidencial, muy íntima. Interviene el director, interviene el productor y hasta ahí se quedó. Y además porque continuamente hay litigios porque dicen esto no me da la calidad, voy a contratar a otro. En el nuevo estilo no sé cómo arreglan bien, pero en el viejo estilo de Hollywood era te contrato por 2 semanas para reescribir el guión que escribió aquel otro. Es decir que el guión es una obra transitoria, y lo que uno lee, casi todos los guiones que aparecen en internet, hay muchos ahora,
Hay muy pocos de ellos que sean realmente guiones para rodar, muy pocos. En general hay demasiada cantidad y no se sabe bien. Transcripciones de lo que está en la película. Es al revés, guión trasladado. Es cierto que hay guiones maravillosos, es decir, para mí el mejor cortometraje de la historia, La Nuit et le Brouillard, Noche y Niebla, de Alain René. Y lo que vos dijiste es correcto, de que no se puede, dice, qué buen montaje. Por eso, en los premios que tratan de ser premios más o menos serios, pueden juzgar si un montaje es bueno los colegas directores y montadores, nada más. Y pueden juzgar un guión solamente guionistas y directores, no pueden invitar a otro, además las películas cambian. Hay un montón de libros que muestran los procesos internos de las películas, cómo cambian. Incluso el gran guionista William Goldman, en ese libro muy bueno, Aventuras en el negocio del cine, lo dice bien claro, tiene un capítulo entero dedicado, bueno, escribo, pero al final después viene un montador, que es uno de los tres que estructuran, que son el guionista, el director y el montador. Entonces entrar a esos detalles es nocivo. En cambio a uno le interesa que sea visto, volvemos para atrás, ¿no? Como tú lo dijiste, ¿para qué trabaja uno? En general hay teorías sobre qué quiere cualquier creador, escritor o cineasta. Hay una teoría bien simple, que quiere que lo quieran. No está mal, porque se está usando mucho la palabra de donde yo estoy, del lugar donde estoy, que es comunicar. No quiere decir mucho. Quiero comunicar, pero quiero influir en el mundo, quiero que cambie el mundo, todas esas cosas que se pueden contestar o no. Entonces quiere que también que lo quiera el crítico, y para ello lo mejor, termino así, para ello lo mejor es hacer lo que hace Woody Allen, que los invita a comer en un restaurante que algún día voy a ir yo, que se llama Elaine's, donde tiene mesa reservada. Los invita a los críticos, les paga una cena maravillosa, y eso es lo mejor que se puede hacer. Demoré un poco en pensar mientras estaba escuchando lo que decían Salva y Mario, y con respecto al buen montaje, ¿cómo sabemos si es un buen montaje si no sabemos con qué material se partió, ¿no? Capaz que estuvo excelentemente filmado y fue fácil de montar, o capaz que el material de punto de partida era terrible y fue un excelente montaje, aunque el resultado no es tan llamativo, ¿no? En general cuando decimos buen montaje, como esas escenas de acción y tal. No sé qué cosas debe ver un crítico, pero digamos lo que yo aspiro como lectora, inclusive, bueno, como realizadora, es que el crítico pueda como ir más allá de la anécdota, ¿no? de la historia, del relato, y poder percibir cuál es la visión de mundo que tiene ese realizador para compartir, si es que la tiene, porque no necesariamente la tiene que tener. Y las críticas que yo más, de películas, ¿no? que yo más he agradecido es cuando claro, se trata de esto, o está hablando de esto. Y a veces yo leo reseñas donde, como decían ellos, excelente John Travolta, muy bueno. No entiendo la necesidad como de adjetivar cada rubro, ¿no? O contar, ¿no? Yo escucho a veces a alguien por radio y me cuenta la película, ¿no? Y yo digo, no, y tengo que apagar. He mandado mails así, parece ¿no? De ahí como que se distorsionan un poco las cosas. Y otra cosa que me parece como bien difícil es gente, conocidos míos, que de repente tienen que ver una película una noche y a la mañana siguiente estar escribiendo, ¿no? Qué exigencia, ¿no? Yo en lo personal necesitaría todo, creo, como decantar un poco, y uno después, ¿no? Como que le van cayendo fichas sobre la película, o sea, sobre eso que está más allá de los rubros técnicos o de la historia en sí. Hay un asunto en todo esto que tiene que ver con, y voy a seguir metiendo fichas, en cuanto a qué critica el crítico, ¿no? En general, tal como se está dando hoy, y no solo, y eso es lo lamentable, no solo en la prensa tradicional, sino también en Internet, lo que se critica son los estrenos comerciales, ¿sí? O sea, la agenda de estrenos comerciales, que es en realidad donde menos la gente ve cine, eso es lo absurdo.
o sea, hasta en eso yo creo que hay como falta de reflejos de la crítica. Entonces, la exhibición como tal, de repente, ya no es necesaria, ¿no?, para la crítica, y el momento, o sea, la instantaneidad, que era lo que antes se necesitaba, ¿no? O sea, se necesitaba que la película se proyectara, que hubiera gente, que hubiera un boletero, un acomodador, etcétera, etcétera. Eso hace rato que ya no es necesario. O sea, la cuestión performática, digamos, ya pasó a ser secundaria, me parece. Y en algún momento esa película, como ocurre, es revista, rescatada, descubierta, a veces décadas después, ¿sí? Porque hay una historia secreta, como de todo, hay una historia secreta también del cine, que desde hace muy poco estamos empezando a revisar. Digo, Occidente prácticamente no conoció a Ozu hasta hace 30, 40 años, ¿no? Y a partir del VHS empezamos a conocer lo que es Ozu. Y nos dimos cuenta de que, bueno, había una parte de la historia que no sabíamos. O sea, en ese caso, Ozu no tuvo crítica occidental. Sin embargo, existía. Bueno, a eso voy de nuevo en este magma actual de imágenes, donde la crítica tiene, creo yo, o debería tener otro lugar que el de ponderar la obra, o de el canon, por ejemplo, ¿no?, que es algo que creo yo que está perimido. Digo, en todo caso está en transformación constante. Entonces no me preocuparía qué pasaría, lo que preguntaba, que no hubiera crítica. Yo te diría, ya la habrá. Lo que siento es que hay una dependencia absoluta entre la crítica y los estrenos comerciales, ¿sí? Lo cual, insisto, me parece una cuestión, no sé, no quiero calificarla de una manera muy peyorativa, pero me parece desatender el estado actual del cine, ¿no es cierto? O sea, cómo se ve cine hoy. Entonces, digo, eso genera un montón, digamos, de situaciones y de desfasajes, y no voy a entrar a calificar, digamos, o sea, hay cosas que yo creo que un crítico no debería hacer, ¿tá? O sea, la Asociación de Críticos para mí no debería hacer un festival en Movie Center, por ejemplo. Para mí ahí hay un conflicto de intereses. Perdón si hay alguien, a mí no me parece que sea adecuado eso, ¿sí? O sea, el crítico debe ser independiente, si no, no está cumpliendo con su función. De nuevo, ¿no? La función crítica y el rol, o sea, uno está investido con eso, ¿estás a la altura o no estás a la altura? Lo que quiero decir con esto, y yo me estoy adelantando a cosas que iba a decir después también, es que hoy por hoy el cine es algo que ha desbordado por completo esa dinámica atávica, digamos, del estreno comercial, pero la ha desbordado a tal punto que podemos ver estrenos, o sea, películas recientes, mucho antes que en el cine, por ejemplo, o películas que nunca van a llegar al cine, sobre todo, o podemos ver cine en otros formatos que no son películas, ¿sí? O sea, si pienso, las cosas más interesantes que he visto cinematográficas este año son de repente cosas como videoarte o clips, o videoclips. Hay un grupo que se llama Sigur Rós que está haciendo un experimento donde invita a cineastas de todo el mundo a musicalizar una de sus canciones de su último disco. Lo que sale de ahí es algo que yo creo que es vanguardista, o sea, es experimental realmente. Eso es de las cosas más interesantes que he visto en el cine, y lo veo en internet, ¿sí? O una película filmada con un celular casi, o con una camarita muy chica que se llama Catfish. O sea, esas son las cosas que te quiero decir. O sea, ¿dónde está el cine hoy? Esa es la pregunta. Y me parece que es algo que el crítico debe preguntarse. Y salir un poco de ese redil, digamos, ¿no? De esa cosa rumiante, digamos, de estar siempre comentando los estrenos de la semana. Eso ya recontra fue. Lo que pasa es que en el proceso de aceleración, como todos ustedes saben, la aceleración que acaba de describir Vuela, es así. Hace 50 años las películas tenían que pasar por muchas etapas geográficas para llegar aquí. Entonces ahí ocurrió un fenómeno que nosotros, los que éramos muy jóvenes en esa época,
despreciábamos a los críticos que no sabían juzgar una película en primera visión. Entonces, los críticos de aquí, los famosos críticos, en realidad, vamos a demoler un poco eso, en realidad esperaban que hubieran aparecido críticas en Cahiers du Cinéma o en New Yorker, que era la revista favorita, y otros lugares para que llegara info. ¿Y cómo llegaba esa info? Llegaba en papel. Tampoco viajaban, no podían viajar aquí, no se usaba. Entonces, ver en primera visión una película no es cualquier cosa, ¿no? Es el impacto, y que luego hay que transmitir de manera informativa y sensible al espectador y ponerlo en letras. No es fácil, no es fácil. Y allí el problema hizo crisis cuando un crítico repetidor, es decir, bueno, este hombre simplemente tradujo una crítica de Time, y bueno, ahí se terminó la carrera. Entonces, la tensión que había era la de escribir, y había cosas buenas que se escribía bastante prolijamente, cuidando la escritura además, pero da la impresión que a menudo no entendían del todo. Era muy interesante, nostálgicamente, ahora que estamos todos aislados, era muy interesante las grandes polémicas que se hicieron incluso dentro de grandes salas sobre películas. Por ejemplo, Hiroshima Mon Amour, sobre Candilejas. Sobre Candilejas escribieron todos y hubo grandes cosas, y llegó hasta el barrio, porque esa era la diferencia. El espectador uruguayo existía, eso es lo que hay que entender. Yo me acuerdo que jugando al básquetbol había un tipo que le gritaban Limelit, es decir, por Limelight, dicho marginal, pero nadie era marginal, no era Limelit, porque era un bandera, ¿no? Jugaba al básquetbol como un bandera, entonces ataba Limelit, Candilejas, ¿no? Entonces, estamos muy aislados, el mundo es otro. El mundo es otro. ¿Hasta dónde llega la crítica si además los diarios no se venden? Es decir, la letra impresa no se vende. Online uno lo lee rápidamente y ya pasa otra cosa, ¿no? Entonces no es tan sencillo. Las virtudes de ahora son muy interesantes, que son la de poner, por ejemplo, ayer vi la película Elle, y bueno, puse más o menos como ustedes hacen, ¿no? En Google, a ver qué pasa, y aparece una chorrera de cosas. Esa parte es muy buena, pero entonces uno a toda velocidad lee, y está lleno de bloques espantosos, y el agregado además es el intento de sustitución de la crítica por medio de opine usted. Entonces vos lees cartelera.com.uy, yo la leo, y las cosas que escriben las bestias esas, ¿qué pasó? No, en serio, hay cosas que es increíble. Bueno, lo más divertido es cuando dicen, yo no la vi pero debe ser muy mala. Esa me encanta, la crítica esa. Ustedes lo leen, ¿no? Supongo, ¿no? O estoy diciendo algo medio raro, ¿no? No es raro. Entonces, después está pero eso es otro tema. Ese es el tema del anonimato. Yo me opongo terminantemente. Hasta El País, que digamos el gran periódico de gran tiraje, me sorprende todos los comentarios políticos, culturales de lo que escriben los animales. Entonces yo llamé a un periodista, le digo, che, es increíble cómo insultan. Me dice, no, lo serio son las cartas verdaderas de los lectores, ¿no? ¿Sí? Eso porque vienen con cédula de identidad y con todo. Pero lo que se escribe allí es de una bestialidad tan grande, increíble, ¿verdad? Quiere decir que el mundo ha cambiado. Álvaro empezó a decirlo bien, es así, el mundo ha cambiado. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy.
Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, esta es la última parte del Seminario Perspectivas Críticas 2012, con la mesa integrada por Álvaro Vuela, Mario Hander, Daniela Esperanza y Roxalba Oxandabrat. Bueno, nuevas tecnologías como Internet y el cine digital, entre otras tantas, replantean la manera de pensar y hacer cine y de criticarlo. Esa es la pregunta. En este caso, puedo aceptar el concepto de nuevas tecnologías. Lo que pasa es que yo tengo un prejuicio bestial, que todos me conocen en la facultad, de que cada vez que alguien propone una cátedra sobre nuevas tecnologías, yo la bocho. Porque no debe haber, siempre son nuevos. Empezó con la máquina a vapor, ¿se acuerdan? El industrialismo. Pero ahora va mucho más rápido todo eso. Entonces, pero lo que sí tiene sentido es que ha quedado establecido la tecnología sigue adelante, porque se está hablando de el cine digital, internet. Lo que sea digital carece de toda importancia. Al espectador no le interesa si es digital, al crítico tampoco. Es una manera de soportar. Nos interesa a nosotros los que hacemos cine, y dentro de nosotros aquellos que nos sentimos más técnicos. Es un adjetivo que sobra también. Entonces, esto, y ahí tengo una pequeña profecía, que a pesar del avance de Internet, a pesar de la decadencia de las salas, es casi seguro de que la gran pantalla de la casa, es decir, el televisor, sigue adelante. Eso no puede ser a través de Internet, y eso al espectador casero no le interesa nada. ¿Qué le puede interesar si llega por una antena o por un cable? Simplemente tiene un montón de canales y los elige. Es decir, lo que es el monumento a la modernidad es el control remoto. El espectador es el del cambio, el espectador es el que mira y también va y toma café y vuelve. Eso es el gran público. Lo que digo es que cuando tiene que intervenir el crítico, simplemente ese es su problema, no es el problema mío, yo quiero leerlo. Con respecto a la primera parte, ¿no? Si replantea la manera de pensar y hacer cine, ahí también como que cabría definir qué es cine, ¿no? Yo pensaba como que localmente que una ruta posible es presentarse a las dos convocatorias anuales que tenemos de fondos, ¿no? El ICAO y el FONA, y ahí en las bases, si bien son más amplias año a año, pero es largometraje ficción, largometraje documental de tanta duración, es decir, no hay como previstos apoyos económicos a otras formas, ¿no? O si uno piensa como en un esquema así como más clásico, si se quiere, de hacer cine, partiendo como desde lo local, habría que establecer una coproducción. Al productor extranjero le va a interesar, como en general me parece, ¿no? Como un formato más convencional, y entonces ahí queda como bien vinculado maneras de pensar y hacer cine con lo económico, lo presupuestal y qué ruta va a tomar cada uno. Capaz que hay otras opciones, ¿verdad? De quien dice, bueno, tengo la cámara, tengo la computadora, edito, después veo cómo distribuyo, pero es como muy amplio hoy en día como las formas de hacer cine. Nadie tiene la garantía, no se sabe cuál es la más rápida o la más eficiente, porque ambos caminos pueden ser muy largos y siempre como trancados por el aspecto económico, ¿no? Si bien las nuevas tecnologías nos hacen acceder como a herramientas así como, bueno, antes era como impensable, aún así, de ahí a que se termine una película y se distribuya por el medio que sea, hay un largo rato, ¿no? A ver, nuevas tecnologías como Internet y el cine digital. Lo primero que tengo para decir ahí, que se me ocurre, y creo que un poco va en contra de lo que decías vos, Mario, es que lo digital acá no es un adjetivo, o sea, no es solamente un soporte. Lo digital es
un cambio de paradigma importante, histórico. O sea, es un pensamiento nuevo, es una manera de pensar. Que eso, por supuesto que sí, que influye en cómo se hace cine. Y todavía tal vez no en cómo se piensa el cine, o por lo menos no con esa velocidad. Indudablemente estamos atravesando un cambio de paradigma. Lo analógico y lo digital están conviviendo, insisto en eso. No sé si en algún momento lo digital desplazará a lo analógico, no lo sé, pero que conviven y que son cosas diferentes, creo que es indudable. Que replantean la forma de hacer cine, sin duda, y por lo tanto deberían influir también o cambiar la manera de pensarlo y de criticarlo, ¿no? En el sentido de escribir sobre él. De hecho, si pienso ahora, pienso en otro fenómeno que está apareciendo, que es el cine como crítico de sí mismo, que eso es algo bastante nuevo también, ¿sí? Pensemos en Tarantino, por ejemplo, ¿no? Que es alguien que va más allá del pastiche, digamos, o sea, utiliza la parodia como una forma de, digamos, revisitar el cine y con eso generar no es que me interese mucho lo que está haciendo ahora, sobre todo, pero bueno, es algo que existe a partir de una edad del cine y que lo permite el cine. Pienso en, por ejemplo, la mejor crítica que vi de una película horrorosa que se llama Prometheus era un falso tráiler, un tráiler en broma. O sea, la metacrítica me parece hoy que es más importante que la crítica. Una serie como Community, por ejemplo, que está llena de metatextualidad, es metatextualidad en sí misma, está lleno de referencias a la cultura popular y al cine en particular, me parece mucho más eficaz como crítica que muchas cosas que fingen ser crítica. Entonces, obviamente que estamos atravesando una situación donde las nuevas tecnologías, pero no como novedad, no como algo snob, sino como que realmente creo yo que está generando una manera diferente de pararse ante la imagen, ¿no? Yo creo que habría como, digo, no, capaz que no es el momento, ¿no? Pero cuando uno dice nuevas tecnologías, uno está pensando en soporte, está pensando en finalización, está pensando en formas de exhibición. Digo, yo tuve la experiencia de en el 2010, filmar en Super 16, de editar en digital y terminar en 35. Pero no era una decisión que dependiera solo de mí, es decir, las alianzas que podía establecer iban a depender de gente que no iba a estar interesada en que no se terminara en 35, y entonces eso, o sea, uno podría decir, bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque así entra tal fondo, o otra persona no quería que se editara de determinada manera. Es decir, en determinado esquema no es una decisión que uno solo tome y durante todo el proceso. Mi película va a ser así, 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 porque no hay cómo controlar todo eso, ¿no? Desde que uno empieza a desarrollar un proyecto se va a encontrar con posibles partners asociados, y va a ir cambiando un poco ese diseño de producción. Claro, si yo tuviera que pensarlo de vuelta, no sé, claro, parece que es un camino largo, ¿no? Que quería como poner eso, como que uno no controla, en determinado esquema no controla todo el proceso y muchas veces tiene que hacer, digamos, como acuerdos, ¿no? Y claro, mi expectativa era estrenar en sala, ¿no? Capaz que hay otras formas, ¿no? Capaz no, hay otras formas de estrenos, de distribución, que bueno, que influyen de otra manera. Un próximo proyecto tal vez no lo haría en Super 16, 35 y tal, llevaría años y creo que ya no deja de existir. Yo estaba viendo los proyectos de ficción presentados al FONA, de 25, creo que 2 se planteaban rodar en 16 y terminar en 35, todo el resto era digital. Ahora, me daba la impresión por el tipo de proyecto que era un cambio de soporte, no necesariamente en esta instancia local un cambio como en la forma de hacer y pensar cine. Ahora que lo escuchaba hablar me acordé de una experiencia muy interesante que empezaron a hacer Víctor Erice y Abbas Kiarostami
que empezaron a mandarse correspondencias filmadas, ¿sí? Y que con eso se armó una suerte de exposición itinerante en Europa. Eso lo siguieron otros cineastas. Eso es el pensamiento digital en acción, ¿sí? O sea, si un cineasta que le manda una imagen a otro y es devuelto a su vez con imágenes. Eso va construyendo un discurso, ¿sí? Que ahí está, digamos, ahí está en acción, digamos. Estaba pensando en otro ejemplo que contaron los canadienses cuando estuvieron acá del National Film Board de Canadá, que están haciendo un documental interactivo de un edificio, creo que es Montreal, que va creciendo a medida que los habitantes de ese edificio van generando imágenes, ¿sí? Y va creciendo y creciendo y va creciendo indefinidamente. Bueno, eso es lo digital en acción. Eso era imposible antes, eso es imposible en el mundo analógico. Yo tengo como un concepto un poco de repente menos funcional de la crítica, o sea, no tan relacionado con directamente con el público, ¿no? O sea, ¿por qué no una crítica que hace pensar al cineasta, digamos? O sea, que era lo primero que dije, ¿no? O sea, cuando una crítica es lo suficientemente lúcida para iluminar al cineasta, me parece que también es una función de la crítica. O iluminar una época, o ver una película o un objeto fílmico, digamos, como contextualizar eso, que de dónde sale eso, ¿no es cierto? Yo también considero que esa es la función de la crítica. Entonces no creo que esté pidiéndole otra cosa. Lo que sí digo es que, y me parece genial, que determinadas revistas de cine, incluso académicas, estén incluyendo, por ejemplo, crítica de videojuegos, porque hoy los videojuegos, muchos de ellos son hechos por cineastas, ¿sí? Bueno, eso es lo que quiero decir. A eso voy, o sea, y no estoy hablando de un esnobismo barato ni nada de eso. Lo que digo es que la realización como tal, lo que tenemos por realización cinematográfica, se desbordó, explotó, o implotó, depende de donde lo veamos. ¿Qué hace la crítica al respecto? Sigue comentando los estrenos de la semana. ¿Entendés lo que quiero decir? O sea, eso es lo que quiero decir. Y creo que por la propia supervivencia de la crítica debe revisarse eso. ¿Entendés? Porque también es necesario. Yo creo que la crítica es necesaria. Entonces, el público también cambió. O sea, digamos, el cine es cada vez más individual. Volvemos a la época de la linterna mágica y del kinoscopio, ¿no? O sea, que mirabas la película vos solo. El cine es una experiencia individual. Volvió a ser una experiencia, nos guste o no nos guste. Digo, yo crecí con la matiné, ¿no? O sea, crecí de otra manera. Pero, o sea, se ha transformado. Entonces, lo del público como tal, y ojo con esa palabra, porque hoy por hoy la palabra público implica consumo público, con lo cual está muy connotada ideológicamente también, y volvemos al asunto de para quién trabaja el crítico, ¿no? A lo que voy es, yo creo que sí, que sí, o sea, si trabaja para el cine, el crítico para mí debe trabajar para el cine, si vamos al caso, ¿sí? Debe pensar en favor del cine. Yo debo decir que sigo aferrada a la idea de gente viendo la película que hago en conjunto en una sala oscura. No sé si pienso en qué tipo de público, pero sigo aferrada a esa experiencia, ¿no? Coincido con Álvaro, uno viendo, o sea, no sé si llamarle público bajo una película, veo algo en YouTube, como el ir perdiendo esa experiencia colectiva de estar a oscuras, ¿no? Frente a algo, como que en parte me duele. Y yo sí pienso, no sé, pero pienso en o sea, es como, no sé si es comunicar, no, pero compartir, contactar a alguien, algo, ¿no? No sé si es para que me quieran, como dice Mario, pero sigo en esa idea y evidentemente, bueno, esa idea tiene que cambiar porque ya estoy haciendo un duelo, ¿no? No sé, yo tengo una visión distinta a la de Álvaro, ¿no? No me interesa tanto como
la obra en sí por sí misma, o tenerla yo, guardarla yo, o que la vea poca gente, ¿no? Pero tampoco, o sea, como tiempo al tiempo, ¿no? Uno va como definiendo cosas, pero sí no pienso como en un público específico, ¿no? Como decir, esto está dirigido a jóvenes o a señoras mayores, o eso no, pero sino como la experiencia colectiva de recibir algo de alguien. Yo quería decir algo que no tiene mucho que ver con el ejercicio de la crítica, sino que he escuchado como que el cine de sala se terminó y no es verdad. Muertes anunciadas hay hace años sobre todas las cosas. El teatro lo mataron en los años 10, 20, el teatro sigue, cambió la escala de la gente, evidentemente no serán estrenos masivos como serían en épocas donde era el único medio de representación de historia, pero el teatro sigue. También las artes, los videoartes, las artes digitales, la pintura se acabó. No se acabó. Está lleno de gente que pinta y pinta fenómenos. Es decir, hay un reacomodamiento donde estos nuevos lenguajes que atraen mucho a algunos sectores, seguramente los más jóvenes, pero no van a ser los únicos. Las salas de cine van a seguir, serán más, serán menos. Yo, que tengo bastantes años en todo, recuerdo que hubo una época, fue la década del 90, donde sí se temió que el cine de sala fuera a desaparecer. Era una experiencia casi fantasmal ir al cine. Un domingo, además estaban todos en el centro, eran todos grandes, eran todos helados, la proyección era espantosa, entonces era un círculo vicioso, ¿no? La gente no iba, el cine no tenía plata, no invertía, y entonces la gente iba menos, era espantoso. La televisión, el video y todo lo demás parecía que lo había matado. Y luego de a poco con las salas más chicas, los multicines y yo qué sé, la gente volvió. No será aquellos números que están citados de la década del 50, donde un año que se vendieron 23 millones de entradas, ¿no? Lo reescribí yo eso. Bueno, está muy citado eso, pero la gente va al cine y a mí me ha pasado, a veces voy y la película que quiero ver no tengo lugar porque la sala está llena. Entonces, modestamente, el cine sigue, así que no hay que decretar duelos, me parece a mí, sobre todo los que quieren hacer cine, de pensar que no los van a ver en una sala de cine. Sí, tienen todo el derecho del mundo si quieren estar en una sala de cine o si, como Álvaro, prefiere caminos alternativos, otra manera de llegar a la gente, a un público quizá más de culto, más secreto. Me parece que hay espacio para que convivan todas estas formas y no hay por qué. A mí esa cosa que me gusta es el fundamentalismo, ¿no? Esto sí, aquello no. Bueno, era eso. Gente, esto ha sido todo por hoy. Que lo pasen muy bien. Nos seguimos escuchando aquí por Radio Uruguay.